Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más. Hola, bienvenidos a todos los que estén viendo la charla. Mi nombre es Andrea Kukier y hoy vamos a hablar de podcast y cómo usar podcast en proyectos personales, sean propios o sea trabajando para otras personas. Así que si tienen preguntas mientras voy diciendo algo, al final vamos a tener un ratito para poder charlar sobre el tema. Así que lo que voy a hacer es compartir mi pantalla, así todos podemos ver lo mismo que estoy viendo yo, que es la presentación. Ahí va. Espero que se vea bien. Perfecto, ahí se ve. Entonces, como les dije, hoy vamos a hablar de podcast y autobranding. Autobranding sería lo que es nuestra marca personal. Todas las personas en algún punto somos una marca personal, sea que trabajemos como freelancers, como es mi caso, o sea de repente que no sé, hagamos... Ahí está, perdón, corregí algo del micrófono porque pensé que se iba a escuchar mejor así, perdón. Pero bueno, lo que decía es que sea nuestra marca personal porque seamos freelance, como en mi caso que yo hago podcast y cosas así, o tengan una marca, un proyecto o un emprendimiento, siempre está bueno tener en cuenta cosas para hacer para construir esa marca personal y puntualmente los podcasts son una súper buena herramienta. Entonces, brevemente contarles quién soy yo. El logo de la izquierda que tiene los gatitos, Gatocracia, es mi podcast, el primer podcast que empecé hace algunos años. El de la derecha que dice Está bien no estar bien, es un podcast que nació ahora con una amiga en cuarentena, en donde hablamos de salud mental, y esos podcasts los produzco, los edito, bueno, en el caso del que hago con Gabuleta, Está bien no estar bien, obviamente lo hacemos juntas, y después también cofundé Drop the Mic, que es una comunidad principalmente de podcasters, productores y gente que está en la industria del podcast en Argentina, y también ahora estoy produciendo audiolibros para Penguin Random House, grupo editorial. Y todos los loguitos que ven abajo, que cada vez por suerte son más, son todos los podcasts en los que alguna vez o actualmente edité, produje o asesoré a esos podcasts. Así que, bueno, para contarles un poquito por qué yo les voy a hablar de este tema, que para mí está buenísimo. Para mí todo lo que es el audio es algo que se súper viene, cada vez más gente escucha podcast o radio on demand y demás, así que está buenísimo. Entonces, ¿qué es un podcast? Tal vez escucharon alguna vez algún podcast, pero si no escucharon o para dar un poco como un margen o una definición, para mí lo que es esta forma de hacer contenido de audio o contenido sonoro, que es verdad que puede tener video, porque hay podcasts que se transmiten por YouTube, ya sea en vivo y demás, y tiene características propias. O sea, generalmente lo más común es ver un podcast de audio, pero podría ser de video. Entonces, ¿cuáles son esas características? Primero, que generalmente es episódico y o seriado. Y cuando digo esto me refiero a que me gusta más pensar los podcasts como algo, como un producto tipo Netflix, que uno dice, bueno, esta es la temporada 1, 2 o 3, entonces este es el episodio 3 de la temporada 1, por ejemplo, ¿no? Digo, no es que lo tengan que hacer así sí o sí, pero me gusta mucho pensar que son episodios dentro de una serie de contenidos, sea que lo dividan en temporadas o no, bueno, es algo que generalmente se transmite o todas las semanas, o todos los días, o cada 2 semanas, obviamente cada uno determina esa continuidad o con qué periodicidad lo va a publicar, pero bueno, generalmente, salvo algunas excepciones, eso se cumple, digamos, sale todos los lunes o sale, no sé, si hablamos de películas, sale después del estreno de cada película, etc. Y otra característica que tienen los podcasts es que es descargable o uno se puede suscribir. Digo, no es que uno sí o sí se tiene que descargar el podcast para escuchar, pero ¿qué pasa si de repente, no sé, no quiero consumir datos en el celular,
O de repente digo, bueno, voy a tener un viaje largo en colectivo, entonces me bajo el podcast y lo escucho cuando estoy en viaje. O lo escucho en el auto, o lo escucho mientras estoy cocinando. Entonces, obviamente se puede reproducir desde las aplicaciones, digamos, en el momento, pero si no se descarga y uno lo escucha cuando quiere, sin tener en cuenta la conexión, si se cae, si se corta. Y lo bueno de poder suscribirse es que te avisa, algunas apps directamente te avisan, como con un pop-up de ya salió un nuevo episodio del podcast que te gusta, o si no, por ejemplo, en Spotify no te avisa que salió, pero vos puedes ir como a tu biblioteca de podcast y ver los episodios que se van actualizando. Entonces eso está bueno porque, así como en YouTube, seguramente ven que dicen por favor suscríbanse al canal y demás, bueno, en los podcasts también siempre está bueno pedirle a la gente que se suscriba. Y que hace un podcast aborda una o varias temáticas específicas. O sea, es raro que haya un podcast de todo. O sea, generalmente es, no sé, por decir, de cine y series, como mencioné antes, el mío Gatocracia, que es sobre gatos y cultura pop. Hay podcasts de noticias del día, hay podcasts de ficción. O sea, bueno, ahora vamos a hablar de los distintos tipos de podcasts que se pueden hacer, pero lo importante es que sepan que cuando piensan un podcast, no es lo mismo que un programa de radio. Y no por hacer la competencia, porque a veces está esa polémica de, bueno, un podcast, una radio, en qué son iguales, en qué son diferentes. No me interesa polemizar en eso, sino simplemente comentar que, bueno, no es lo mismo decir, hago un programa de radio que sale en vivo, en donde hablo más de, no sé, las cosas que pasan en el día o en el momento, que pienso un contenido que no necesariamente va a salir todo el tiempo. A lo mejor yo digo, mi podcast tiene 2 episodios, entonces, bueno, hay que pensarlos bien para que en el tiempo que tenemos podamos, en efecto, poder contar lo que queremos. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, ya les dije lo del contenido on demand. Eso significa que cuando vos querés, en el momento que querés, lo podés escuchar y en un montón de dispositivos. Lo más común es que lo escuchemos en el teléfono, en el celu, que es lo que tenemos encima, pero, por ejemplo, mi abuela, que no sé si está mirando ahora, ella los escucha en su tablet, hay gente que lo escucha en la laptop, hay gente que lo escucha en las computadoras y demás, así que eso está bueno. Y hay un montón de plataformas. La que más conocemos tal vez es Spotify, o si tienen iPhone van a ver que tienen un icono violeta de Apple Podcast, o también se puede escuchar en la web. Y el podcast, como les dije recién, es atemporal, totalmente atemporal. Es decir, sí, si yo voy a hablar de la película que se estrenó ayer, bueno, tal vez no tiene tanto sentido escucharlo en 5 años, pero bueno, también uno lo puede escuchar en 5 años y no pasa nada. Esa es la diferencia, por ejemplo, con la radio, que uno lo escuche y lo que pasó ese día ya está. Entonces uno puede pensar en hacer un montón de contenido que dura en el tiempo. Y además es un medio que es súper íntimo, cuando pongo intimidad, porque la mayoría de las personas que escuchan podcast escuchan con esos auriculares, o por lo menos yo esos, que son como los in-ear, que van bien dentro del oído. Entonces a veces me gusta pensar que es medio romántico, ¿no? Pero como que alguien te habla en el oído. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque, bueno, le estamos hablando de la vida de otras personas. Entonces, más allá del contenido que decimos, tenemos que tener en cuenta que alguien nos va a escuchar. Entonces, ¿con qué tono vamos a hablar? No solo qué vamos a decir, pero con qué tono, qué música vamos a poner, el volumen y demás. Y estamos en un momento en donde los contenidos de audio explotan. Un montón de medios grandes están sacando sus podcasts, programas de televisión en otros países tienen sus podcasts, series, conductores famosos. Entonces, bueno, todo el mundo parecería ser como cuando en su momento fue el stand-up, la improvisación u otras cosas que se pusieron de moda, como de repente ahora todo el mundo quiere hacer podcast. Bueno, para mí está buenísimo y por eso les quería compartir lo que yo sé en este ratito que tenemos, para ver si ustedes también se animan a hacer un podcast y me lo contarán después al final. Entonces, ¿cómo funcionan los podcasts? Una vez, o sea, en realidad, básicamente una vez que los episodios están grabados, los tenemos que subir a un servidor, como cuando nosotros teníamos un blog y de repente había que subirlo, no sé, a WordPress o a Blogspot, ya no me acuerdo, otras marcas, pero bueno, se sube a un servidor, que después les voy a contar algunas opciones que se pueden hacer, y obviamente este servidor se accede online, por internet. Entonces, para que todo esto funcione, obviamente funciona por internet, y aunque después se pueda descargar y escuchar offline, bueno, para subirlo y todo lo demás, necesitamos internet. Entonces, para crear una cuenta, bueno, lo primero que tenés que hacer es, obviamente, un episodio, porque no puedes hacer un podcast vacío. Entonces, esto es muy técnico, pero solo lo dejo por si quieren hacer una captura de esta pantalla o recordarlo. Les genero un link que se llama feed RSS y todo esto es muy importante porque sin este link no se puede reproducir en Spotify y las demás agregadoras.
Entonces, cada vez que hacemos un nuevo episodio, directamente este link que les comento lo va replicando. Entonces, es como una cosa que se hace una vez y después automáticamente se comparte. Bueno, esto es lo más importante para mí, lo clave de por qué estamos charlando hoy. ¿Para qué vamos a hacer un podcast? ¿O por qué? Bueno, entonces, en tu marca personal, no sé, de repente seguramente tenés redes sociales, tal vez tenés un blog, a lo mejor escribís notas o, bueno, no sé, haces videos de Instagram, vivos, redes sociales y demás. Entonces ahora mucha gente está decidiendo incorporar un podcast a toda esa oferta de contenido y de proyectos. Para mí una de las más importantes es porque podés crear una audiencia nueva. Entonces, para tu proyecto, o sea que tu proyecto a veces puede ser que seas vos mismo, no sé, en mi caso, mi proyecto es, yo trabajo de hacer podcast, entonces, con los podcasts que hago, mucha gente lo escucha y otra gente me recomienda, porque yo hice otros podcasts, pero bueno, el primer podcast que me llegó como trabajo fue por los que yo hacía. Entonces, para eso está buenísimo. Además, lo bueno es que no hay tanta gente ahora haciendo podcast, o sea, somos un montón, pero no, por ejemplo, la cantidad de cuentas que hay de, no sé, por decir, Facebook, Twitter, blogs o lo que fuera. Cuando de repente se pusieron de moda los blogs, había realmente miles, cientos de miles, millones. En cambio, podcast, más o menos hace poco dijeron que había aproximadamente 1 millón de podcasts en total. Entonces, para la cantidad de gente que hay en el mundo, bueno, 1 millón no es tanto. Entonces, como hay solamente 1 millón, bueno, hay temas que son muy populares. Los deportes, la tecnología, las series, el cine, pero de repente, bueno, del tema que hago yo de gatos, bueno, hay pocos y los que hay tienen que ver con la veterinaria. No digo que no pueda haber otros en el futuro, pero hay ciertos temas que está buenísimo porque realmente puede ser o la primera persona que hable del tema o estar entre pocos que hablen de ese tema, que va a estar buenísimo también porque puedes marcar tu diferencia. Entonces, este contenido que creas en podcast, obviamente que está bueno que sea de valor. A veces no es solamente me gusta, o sea, no digo que no lo puedan hacer, pero no es solamente, bueno, me gusta, no sé, me gustan las guitarras, entonces hago un podcast de guitarras y cuento mis anécdotas. No digo que no pueda hacer, pero generalmente está bueno brindar información que otro no sepa, compartir otras cosas más allá de las vivencias personales. También puede ser un podcast tipo diario íntimo, no es que no, pero generalmente uno trata los podcasts como de darle como más información y más sustento para la gente que te escucha. Y una cosa que a mí me resultó particularmente es esto que cuento del networking, porque, por ejemplo, bueno, si yo fuera veterinaria, por ejemplo, me hubiera llenado de plata porque todo el tiempo recibo consultas de qué le pasa a mi gatito, dónde le puedo comprar tal cosa, o sea, recibo un montón de consultas de ese tema. Entonces, si me hubiera dedicado a eso, realmente tendría un montón de trabajo de eso. Porque la gente piensa que porque vos hablas de gatos y le gusta lo que vos decís, sos experto en el tema, aunque no seas realmente un experto. Digamos, un experto no solo implica, qué sé yo, estar graduado o tener certificaciones, sino, bueno, realmente saber de lo que estás hablando, que se note seguridad, que realmente lo que digas, si alguien lo googlea y demás, obviamente sea cierto y demás. Así que eso está bueno. Y bueno, conocí mucha gente porque entrevisté gente, algunas personas que conocía de antes, otras personas que conocí por el podcast y de ahí me hice, bueno, y hablar amigos un montón y de ahí también surgió el proyecto de Drop the Mic de juntarse los podcasteros. Entonces, realmente me dio mucho hacer un podcast, por eso se los recomiendo. Y porque además realmente no es que hay que invertir un montón de plata. Por ejemplo, yo tengo este micrófono que ven acá. Hoy, bueno, yo estoy en Argentina, no sé, las personas que me estén mirando en dónde están todas ahora. En Argentina ahora subieron un poco los precios de los micrófonos y demás, pero tampoco, o sea, es un micrófono medianamente costoso, pero hay de todos los precios y tampoco hace falta realmente tener el mejor equipo. Yo los primeros podcasts los he grabado con el celular a esta distancia, grabando así, y ya con eso se puede hacer un podcast. Entonces, realmente puede ser casi hasta costo cero. Simplemente, obviamente, en ese caso, el costo es tu tiempo, que obviamente es importante. Y como ya dije, obviamente que en el mundo es una mega tendencia el podcast, así que todo el mundo se está subiendo, literalmente, a hacer uno. Entonces, hay una cosa que se llama branded podcast, que es cuando una marca tiene un podcast y aunque, o sea, a veces uno piensa en marcas y dice, no sé, Coca-Cola, Microsoft y demás, pero bueno, nuestra marca también es una marca. Entonces, tal vez si yo hago una promoción paga en Instagram, hay gente que la pasa o no le interesa. Pero tal vez lo que yo tengo para decir en un podcast sobre o sea, si yo hiciera un podcast sobre hacer podcast,
seguramente tendría un montón de audiencia dispuesta a escucharlo. Entonces, no sé, si vos tenés, no sé, una marca de ropa, a lo mejor está bueno hablar de las tendencias en la moda o por qué te gusta diseñar o entrevistar a otros diseñadores. Entonces eso puede ser interesante para la gente que te escucha y no lo siente como un chivo, como se dice en Argentina, o una publicidad forzada. Y esa conexión puede hacer que gente que te escuche y le guste lo que haces, después te compre o te contrate. Entonces eso está muy bueno porque realmente cada episodio, como no se borra y se queda en el tiempo, a lo mejor te llega un cliente un año después, aunque no hagas más el podcast. Y obviamente, como dije, es la publicidad del futuro, porque ahora en todos lados hay audio, entonces cada vez más marcas tienen ganas de o pagarle a una persona que hace un podcast como para meter su publicidad, o distintas marcas hacen podcast, entonces es otro tipo de publicidad que las que estamos acostumbrados hasta ahora. Además, esta audiencia que los escucha, y no piensen en una audiencia de cientos, de miles, a lo mejor al principio son 30 o 40, pero esas 30 o 40 personas te van a escuchar todas las semanas, te van a dejar mensajitos, no sé, es re lindo. Realmente cuando yo empecé con el primer podcast no tenía una audiencia enorme y sin embargo esas personas todas las semanas me hacían saber que me escuchaban, me dijeron, este es mi episodio preferido, te mando una foto de mi gato. Bueno, pongo los ejemplos para que vean que esas cosas les van a pasar cuando dan un podcast y es como que se genera una relación muy linda y muy creíble, porque no es que yo, bueno, en este caso, como les dije, no vendo nada de gatos, pero yo escucho un montón de podcasts que no dicen todo el tiempo, comprar mi marca de tal cosa, simplemente cuentan lo que hacen y a lo mejor al final dice auspiciado por tal marca, entonces no se genera como una cosa forzada. Para lograr esto, es muy, muy, muy clave contar historias en el tono correcto, y no me refiero solo al tono de voz, porque no hay que tener una voz de locutor para hacer podcast, pero sí hay que saber contar una historia. Por ejemplo, no sé, si ustedes están con amigos y le cuentan, conocí a tal persona que me gusta, o no saben, me pasó esta cosa graciosa que me caí en la calle y demás, bueno, la gente que los quiere está interesada en lo que tienen para decir. Entonces, cuando el mensaje que ustedes dicen o cuando lo que ustedes cuentan, una historia, llega al otro, no hace falta nada más. Esto es un ejemplo de podcast que a mí me gustan, que son algunas marcas, lo voy a decir brevemente para no sacar mucho tiempo, pero, por ejemplo, Penguin Random House, para contar los lanzamientos de los libros, tiene un podcast en donde cuenta la historia o habla con el autor y eso está bueno. El de Dalia, Bruja Moderna, es de su marca, Somos Fe y Monoblog, pero bueno, habla de esoterismo y no dice todo el tiempo compren en mi tienda, lo puede decir una o dos veces y nada más. De Red Bull, ahora hay un podcast muy interesante de la comunidad científica El Gato y la Caja, que ellos hicieron un podcast para divulgar ciencia, uno de Tinder que es muy divertido que les recomiendo escuchar, y este otro de New York Times. Después, cualquier cosa me pueden preguntar a mi Instagram y demás, y yo les paso los ejemplos para no andar mucho, pero estos son de mis preferidos. Y muy brevemente también quiero contarles cuáles son los típicos formatos de podcast para que ustedes digan, bueno, voy a hacer estos, o se me ocurre una cosa re loca, que está buenísima también. Pero por lo menos quiero que sepan digamos, como los que sí o sí son los que podemos escuchar hoy. Entrevistas. Bueno, la clásica puede ser una persona que entreviste a alguien de su rubro, una persona que entreviste a alguien simplemente porque le interesa. No sé, yo una vez había escuchado un podcast que estaba buenísimo de gente que entrevistaba a otras solamente porque le gustaba lo que hacía, o sea, no tenía como un hilo conductor, no es que eran, no sé, todos ingenieros, todos doctores, no, era simplemente me interesa conocer tu historia. Entonces, esos son los podcasts de lo personal que a veces más disfruto porque con una idea muy simple la llevan muy lejos. Después están los podcasts que son lo más parecido a lo que conocemos como la radio, que sería, por ejemplo, esos de mesa redonda. Se dice mesa redonda porque generalmente en la radio hay una mesa que suele ser redonda en donde hay varias personas hablando ahí como con el micrófono en el medio, o magazine se pueden llamar. Y bueno, son en donde hay generalmente 2, 3, 4 personas, que uno tiene una columna sobre tal cosa y otra. Esos están buenos también. Yo en lo personal, mis preferidos son los que vienen, los de storytelling, que en inglés es, bueno, contar historias, storytelling, de ficción y de no ficción. La Gatocracia, que es el mío, es de no ficción, porque hablo de historias reales que le pasaron a algunas personas con sus gatos. Pero hay un montón de podcasts de ficción en donde hablan sobre, sería lo más parecido a una radionovela, o sea, a veces hago estas comparaciones porque tal vez nunca escucharon un podcast de storytelling y parece como algo re loco, pero si escucharon un radioteatro, una radionovela, no necesariamente tienen que ser un diálogo y así, pero digo, se puede contar una historia en donde de repente si dicen
estamos en la estación de tren, se puede escuchar un sonido de un tren o un sonido de ambiente. Y después híbridos, que bueno, puede ser un podcast de entrevistas en donde se mezcle un testimonio y que parezca más un documental. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ser creativos y encontrar el formato que más les guste. Bueno, hagamos de cuenta que ya tienen un podcast. Después vamos a ver qué se necesita, pero saltemos unos segundos en el tiempo y lo visualizan y ya lo tienen. Bueno, ¿qué hago con mi podcast? Entonces, primero tienen que decidir de qué quieren hablar y apuntar a un nicho. Porque pensar en, voy a hacer un podcast y que lo escuche todo el mundo es un montón. Si todo el mundo lo escucha y se hace popular, fenómeno, pero es como las ideas generalmente están pensadas para un tipo de personas. No sé, las series, por decir, Friends. Un montón de gente la ve, pero seguramente cuando lo hicieron, antes de saber que era famosa, habrán dicho, bueno, queremos hablarle a jóvenes de entre 20 y 35, que más o menos tengan este estilo de vida, que les guste tal y tal cosa, y después, bueno, se amplió, pero la idea al principio uno no dice, voy a hacer una serie que la vea cualquiera. Bueno, y acá es lo mismo. Pongo el ejemplo de la serie, porque también hay que pensar la duración, el formato y la periodicidad. Cuando digo hay que pensar, obviamente no es una orden, pero les cuento lo que más me resulta a mí. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, les voy a contar mi experiencia y les voy a contar algo que me pasó. Cuando yo empecé mi podcast dije, todos los lunes de este año voy a sacar un episodio. Imposible. Imposible porque digo, no es mi trabajo, no es que yo trabajo full time de 9 a 18 de hacer mi podcast y gano un sueldo por eso. Entonces, bueno, claro, de repente tenía trabajo, me llevaba una cosa, otra, un día me enfermé, un día mi entrevistado me dijo que no podía venir y demás, entonces ahí me di cuenta que tenía que ser más estratégica y decir, bueno, voy a hacer una temporada que tenga 15 episodios. Entonces, en vez de, no sé, voy a sacar el episodio 1 cuando ya tenga grabado 5, no sé, por decir algo en donde puedan cumplir con eso. Tampoco es que la otra persona del otro lado va a decir, no, es lunes y no salió el podcast, no sé cómo seguir mi vida. Pero si ya tenés una relación con la gente y te va a preguntar, che, qué pena, qué pasó, no sale más el podcast y demás. Entonces ahí ustedes pueden decir, bueno, quiero que sea, no tengo mucho tiempo, voy a hacer uno por mes. Y ya está, listo. ¿Qué más? La calidad, esto es súper importante. Y cuando digo la calidad, no digo solamente a que el audio se escuche bien, es que esté bien grabado desde el principio. Parece lo mismo, pero es diferente. Por ejemplo, cuando yo grababa mi podcast así, si yo lo ponía muy cerca, sonaba así como si estuviera, no sé, en una caja. Entonces no servía, porque el audio se escuchaba feo. Si lo grababa muy lejos, se escuchaba el eco. Si me lo ponía muy cerca de la boca, cuando decía las consonantes, como la T, la P o lo que fuera, me hacía como ruidito, como de explosión. Bueno, eso lo aprendí prueba y error, entonces ahora se los transmito, que si no tienen un super micrófono, usen el celu, pero bueno, en internet pueden buscar cómo acustizar el espacio, se pueden poner una especie como de manta acá que tape, unos paneles y demás. Una vez que tienen eso resuelto, cómo lo van a grabar, que pueden probar a grabar 2-3 minutos, piensen en el contenido. Bueno, voy a buscar el material, si quiero entrevistar a alguien le pregunto si está disponible. Parecen pavadas, pero es como tenés una idea para un podcast y después toda la gente que querés entrevistar no puede, no tiene ganas. No sé, ahora en la cuarentena, no sé, el perro se le enfermó y no tiene, no sé, como que siempre va a haber un martes 13, como se dice acá, así que siempre hay que tener en cuenta de tener todo preparado. Si su podcast es de ficción y tienen que hacer un guión, no estar hasta el último momento. Otros tips, vamos a hablar un poquito más de eso después, pero para que se queden ahora, presten atención a la edición, que la edición no es solamente que tenga como efectos especiales, todo espectacular. O sea, realmente piensan, ¿mi podcast necesita que tenga efectos todo el tiempo? Puede tener música al principio y nunca más, puede tener música al final. Me gusta que esté grabado y ponerle como si fuera un efecto de robot porque voy a hacer una historia que, no sé, soy un robot que está contando cómo vive en la Tierra siendo robot, no sé, por decir una pavada. O sea, si vamos a hacer algo, hagámoslo porque sí, digamos, no que sea porque, bueno, lo grabo así, que me importa, porque eso es lo que hace que a la gente después se enganche o no con lo que haces. Un tema muy importante, la portada. La portada es como un libro. Mucha gente compra un libro primero porque le gusta la tapa, porque a lo mejor no conoce al autor o no conoce el texto, y a veces le gusta la tapa o un CD, lo compra y después decide si le gusta o no. Y después traten de pensar el título, o sea, si van a hablar de
zapatillas, tal vez se puede llamar zapatillas o tal vez se puede llamar de otra manera, pero bueno, pensar que eso es como, pueden buscar en Google las palabras claves que tienen que ver con lo que quieren hacer y ver en qué orden aparecen para ser más estratégicos y que cuando la gente lo busque. Y después esto, que suene cohesivo en el sentido de que pueden hacerle una apertura y un cierre para que parezca una serie, no sé. Traten de que si toman decisiones las sostengan. Si ponen siempre una música, un día, no sé, de repente es como raro poner heavy metal si siempre pones jazz. No digo que no lo puedan hacer, pero tratar de que sea una decisión y no como pinto esto. Bueno, si van a grabar un podcast, obviamente siempre lo pueden grabar en un estudio de grabación profesional. Ahora en cuarentena no se puede, así que capaz les pinta hacer un podcast ahora, que tienen un poco de tiempo. Y en ese caso les recomiendo esto, grabar con el celu, como les dije, un micrófono, y lo que les recomiendo es este filtro anti-pop, que como ven, es algo que al principio de la charla, que les confesé, que me habrán visto como que me acerqué y toqué una cosa. El micrófono viene así, yo le compré esto porque si no cada vez que digo la P, la T y lo que fuera, suenan re feos. Y después eso, cuidar la acústica, que ya se los dije. Bueno, ¿cómo producir un podcast? A veces producción parece como que, no sé, una mega producción de Hollywood. Y no, es simplemente, ¿de qué voy a hablar? La temática, ¿quién me va a conducir? Porque a lo mejor mi idea es buenísima y no me animo a conducir, entonces le pido un amigo, una amiga, le pago un locutor, no sé, digo, son un montón de decisiones que se pueden tomar, pero hay que pensarlas antes. ¿Cuántos episodios? ¿Cuándo va a salir? Que ya lo dije. Y la identidad en general, que es el nombre, el arte de la tapa y la duración. ¿Por qué? Porque está bueno que el nombre en algún punto tenga que ver con el arte de la tapa. Sí da, a veces no da, pero digo, no sé, si quiero hacer algo muy profesional y le pongo algo como medio infantil, después es como raro para mi marca personal. Obviamente, si ustedes ya tienen un logo profesional y lo quieren poner, tiene que, o debería la estética como machear con eso. Y buscar el diferencial, ver si ya se hizo algo así. O sea, si vos querés hacer un podcast de carpintería y ya hay otro de carpintería, no es que, ay, no lo hago pues ya lo hizo otro. Bueno, me fijo, ¿qué hizo el otro? De este tema no habló, de este tema yo hubiera profundizado más, me gusta cómo suena tal cosa, pero pone una música que no me gusta. Bueno, entonces tomar ideas de otro para decir esto me gusta, esto no, y con eso pensar su vida propia y decir, capaz no quiero invitados, si no está mal, a lo mejor quiero hablar yo solo en el micrófono, no sé, 5 minutos, media hora, y bueno, y hablo así, ¿qué se le va a hacer? No es que están obligados a que tenga invitados o a que tenga entrevistas o testimonios. Si tienen invitados, bueno, sí, ahí hay que prepararlo. ¿Qué hago? ¿Trato de agarrar una entrevista en vivo o eso me pone nerviosa, entonces le mando preguntas por WhatsApp y me las responde por audio? Bueno, eso pensarlo. Y esto que les decía, planificar episodios a futuro y tener stock. Si yo publico uno hoy y quiero poner uno por semana, si yo ya tengo 4, me aseguro que un mes no tengo que estar corriendo a ver qué publico la semana que viene, que eso es clave. Que no sea tampoco mega largo, o sea, elijan lo que quieran, pero piensen, o sea, traten de no pensar con el ego de todo lo que yo tengo para decir, la gente va a estar 100 horas escuchándolo. No, traten de ser concisos si se puede. Si es de conversación entre más de una persona, salvo que sea como la charla del siglo que nadie se puede perder, generalmente más de 40, 45 minutos, una hora, es un exceso. Y si les queda una charla tan buena, a lo mejor ponen parte 1 y otro día parte 2, o sea, no pasa nada con eso y es más fácil que la gente lo escuche, porque si yo estoy en el colectivo, ya llegué al trabajo y todavía me queda una hora de podcast, y capaz después me olvido de ponerlo a la vuelta. Entonces queda ahí y nadie lo escucha. Ese es mi consejo, pueden hacer lo que quieran. Por ejemplo, mis podcasts duran a veces 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, porque yo soy como medio ansiosa y no me banco a escuchar tanto. Entonces, como yo no escucho tanto de otros, digo, bueno, no puedo hacer yo algo largo si yo no quiero escuchar tanto. Y después lo último que les recomiendo es esto de definir la identidad, obviamente experimentar, pero traten de, entre la experimentación, decidir y decir, bueno, probé todo esto, me gusta esto. Y no nos olvidemos que hablamos para otra persona. O sea, la empatía radical es un concepto como mega amplio que me encanta, que ya veo que hoy no tenemos tanto tiempo como para discutirlo, pero básicamente no hablen solo, o sea, van a estar hablando solos en un micrófono, pero alguien los va a escuchar. Entonces traten de imaginarse cómo es esa persona que los escucha. Después es más fácil, después así, imaginarse que hay otras personas, como yo ahora me estoy imaginando que están ustedes del otro lado, porque yo ahora estoy viendo solamente mi pantalla, entonces... si yo ahora pensara que estoy hablando sola, sería distinta la charla y yo trato de imaginarme cómo están ustedes, qué están tomando, qué están comiendo. Espero que algo rico.
Y muy brevemente quiero comentarles esta cuestión de edición y postproducción, que son algunas preguntas que quiero que se lleven. Si algo de esto fue muy rápido y no llegaron a hacer captura del slide, después me escriben por mail o por redes y yo les paso estas preguntas. Pero, ¿cómo quiero que suene el podcast? O sea, si yo le tengo que decir a otra persona cómo es, bueno, ¿qué le digo? ¿Cómo lo describiría? ¿En qué universo ocurre? Porque si es solamente una charla, por ejemplo, no le voy a poner música mientras hablan las dos personas. Puedo poner un poquito al principio y al final, pero sobre la charla, música, no me conviene. Si quiero hacer secciones, ¿qué hago? ¿Le pongo un efectito de pling o le pongo una música? Tengo una amiga que compone con la guitarra y me hace algo, no sé. Todas esas son decisiones y si van a poner música de fondo, que no sea al azar porque es muy molesto escuchar algo con música de fondo. Entonces, que no sea música funcional. Si la persona está hablando y presentando el podcast y no tiene sentido la música, que no esté la música. Recursos, así como se los tiro así como un picadito para que tengan en cuenta. Todo esto que decir es gratis. Software para editar, yo uso uno que se llama Audacity, que es gratis y se lo bajan de internet, funciona para Mac y para PC. Me bajo todo el tiempo de internet bancos de sonido y efectos especiales en YouTube o en páginas. La música, ojo con los derechos de autor. O sea, no pueden poner básicamente, sobre todo en Spotify, que te sacan el podcast, nada que sea conocido. No puedo decir, uy, me gusta Madonna, voy a poner la apertura. No, te lo van a volar y si no te lo vuelan ahora, te lo vuelan en, no sé, 2 meses. Entonces, buscar en internet música sin copyright. A veces hay personas que a cambio de que vos las menciones te regalan su música. Entonces, bueno, buscar bien la diferencia para que nadie después te haga un juicio, te diga, usaste mi música o mis efectos sin permiso. Entonces, si dice sin copyright, libre, gratis y demás, no hay problema. Si dice dar crédito a tal persona, tenemos crédito a esa persona porque se lo merece. Y brevemente les voy a decir cómo hacer una edición básica y una avanzada, que es muy simple, pero a veces hay cosas que uno no tiene en cuenta. En una edición básica, si no quieren o no tienen ganas o no saben cómo usar el programa, pueden cortar pedacitos, si tienen un pifie, estaban hablando y se equivocaron y volvieron a empezar, lo pueden cortar, pueden copiar y pegar algo, como por ejemplo la música del principio la copian y la pegan al final, pueden borrar todo un segmento porque estaban hablando y se dan cuenta que estaban, no sé, a veces pasa, a veces a mí me pasa que estoy hablando y de repente pienso en otra cosa y me cuelgo y esos 2, 4 segundos que quedaron ahí en el aire queda como rarísimo y lo borro. Si hay estática, si el volumen está alto, muchas cosas se pueden corregir en postproducción, muchas no, así que ojo con eso. Traten de ser muy cuidadosos con el entorno. Diga, si pasa una ambulancia, yo no la puedo sacar con un programa. Así que, no, bueno, traten de grabar en un momento del día que esté, no sé, que no haya un perro ladrando, que nadie te toque el timbre y demás. Y después se puede hacer como fade in y fade out, que sería como suavizar el inicio y el final o poner algo de música. Con eso ya es una edición súper básica que queda súper prolija y bastante más profesional que así como lo grabó, subirlo a internet. Y ya la avanzada, que ahora no voy a entrar en eso porque es como bastante complejo de abordar, pero es como cuando les contaba esto que vos creas climas con música y efectos. Entonces, si yo estoy contando una historia sentimental y pongo, no sé, como un ruido a, qué sé yo, como que está la noche y suenan los grillos y después pongo una música medio triste con un piano, bueno, eso ya es como una edición avanzada porque tenés que tener realmente o mucha práctica o tener el oído muy fino para decir, bueno, la música que tengo tiene que ver con lo que estoy contando, pero bueno, ahora no voy a entrar mucho en eso, pero que sepan que se puede hacer. Por último, hicimos el podcast, se lo queremos contar a todo el mundo, obviamente lo subimos a las plataformas de audio, que es muy sencillo. Si van a tener tiempo de actualizarlas, háganse de redes sociales para el podcast, si no, las pueden compartir en las suyas. Pueden poner un poquito de pauta, o sea, por ahora no se puede pautar en Spotify, por ejemplo, para que esté, no sé, privilegiado tu podcast, pero puedes poner en Instagram, en Facebook, en Twitter y demás. Cross promotion, que es pedirle a una persona que uno conozca que haga podcast, che, vos mencioná el mío al principio del programa y yo pongo el tuyo, o grabame 30 segundos diciendo, hola, soy Andy, hago un podcast de no sé qué, y otra persona me pone, hola, soy Marcelo, hago un podcast de fotografía. Y eso, y marketing de guerrilla, que es afiches por debajo de la puerta, stickers en la calle. Te encontrás con personas que no conoces y yo siempre tengo stickers en el bolsillo. En vez de tarjetas personales, doy stickers de mi podcast. Y se les puede poner el código QR de Spotify. Esto que voy a contar es súper clave porque me dicen, bueno,
quiero hacer un podcast y me da mucha vergüenza pedirle a alguien para entrevistarlo porque no me conoce, porque no soy periodista, porque no sé qué. Entonces les voy a contar mis tips. Yo además trabajé de periodista muchos años, entonces estaba al otro lado del mostrador y recibía un montón de personas que me querían que salga en la revista que yo escribía, entonces me contaban su historia a ver si yo lo sacaba o no. Entonces lo que les recomiendo es que contacten, cuando hay influencers, no digo como la gente famosa de internet que recibe canje o publicidad paga por lo que hace. O sea, si los quieren contactar y les dan bola y les dan una entrevista, genial, digo, pero no sé, si yo ahora quisiera que, bueno, no se me ocurre ahora, pero una persona súper famosa salga en mi programa, tal vez me contesta, pero lo más probable es que no. Entonces, ¿qué hago? Busco a los influencers, que en realidad son influencers sin comillas, pero no se me ocurre como la manera de decirlo, de gente que sea como muy importante en lo que están haciendo. Entonces, generalmente, a la gente le encanta hablar de uno mismo. Es así, hay que admitirlo. A mí me encanta cada vez que alguien me dice, ay, Andy, soy de una universidad, ¿me puedes contar tu experiencia en el podcast? O tengo que hacer un trabajo hablando de esto. Entonces, a mí me encanta que me pidan mi opinión, porque a todos nos gusta dar nuestra opinión y salvo que uno esté muy ocupado, es raro que diga, no te voy a dar una entrevista. Pero bueno, si sos una persona famosa que realmente tiene una agenda cargada, no puedes darle entrevistas a todo el mundo. Entonces, le escribís, le decís, hola, soy tal, que sea muy breve y muy respetuoso, pero hola, soy tal, tengo este podcast, recién estoy empezando, me encantó lo que dijiste sobre tal cosa en tal lugar, o te sigo en las redes y veo que sos amante de los animales, entonces quería tener tu visión, es una entrevista breve, pero todo eso tiene que ser un mensaje de WhatsApp que sea, no sé, 4 renglones. Nada de poner hola o un audio, tipo mandar un audio a la nada, no, chicos, por favor no lo hagan porque es como agresivo, es como que alguien se meta en la puerta de tu casa, entonces no. Es un mail o si consiguen el WhatsApp diciendo hola, perdón que te moleste, tal persona me mandó tu contacto, me gustaría tal y tal, y nunca ser como agresivo, siempre me gustaría, estaría bueno, me encantaría, sería importante para mí y seguramente la respuesta sea positiva. No va a funcionar todas las veces, pero si funciona 1 o 2 veces, ya está bárbaro. Y por último, que sé que tengo poquitos minutitos más, para monetizar un podcast, que es lo que más me preguntan, ¿cómo hacer plata con un podcast? Bueno, por ahora es difícil, voy a ser honesta, no es fácil hacer plata con un podcast. Solamente monetiza a la gente que tiene muchos seguidores, o que ella es famosa, entonces un auspiciante ya le pone plata. Pero bueno, eso no significa que no se pueda. Pero como mínimo, si querés ganar plata con algo, tenés que tener una comunidad que genuinamente te quiere y le guste lo que haces y quiere invertir en vos. O sea, la plata no es como, ay, bueno, dame plata y sos un NN, un extraño que te da plata y te mantiene, ¿no? Entonces alguien te puede decir, bueno, yo todos los meses podría poner 100 pesos porque me gusta tu contenido, pero bueno, para eso hay que tener como mucha audiencia. Si yo tengo 50 oyentes, bueno, si tengo 50 oyentes y todos me ponen 100 pesos, es bastante plata, digo, por ser tan poca gente, pero bueno, necesito tener mucha gente, que ya me conozca hace un tiempo, les puedo vender merchandising, puedo hacer un libro de mi podcast, presentaciones en vivo, o sea, todo esto se ha hecho en otros países, acá algunas cosas y otras no, hacer un crowdfunding, pedir un Patreon, membresías. Los chicos de Idea Millonaria, por ejemplo, tienen una membresía, es un podcast que ya tiene como 3, 4 años y una audiencia re grande, pero no sé, a los que aportan por mes les llega como un podcast extra, eso está bueno. No es, digamos, o sea, cuando uno le pide plata a otros, algo que sea un sponsor, que venga alguien y te ponga la guita, bueno, no se le puede pedir más de 100, 200, 300 pesos, algo que sea una persona que realmente quiera colaborar mucho, entonces hay que pensar recompensas acordes. Con esto, gracias por escucharme todo este tiempo, les invito a hacer su podcast. Dejo esta plaquita acá de contacto para que se la vayan anotando y si hay algunos minutitos me van a decir las chicas si hay hay varias preguntas, perdón, no vi esto antes. Bueno, soy periodista y docente, me interesan diferentes temas, rock, etc. Bueno, iVoox es una plataforma que yo la verdad no uso mucho, se usa bastante en España. Sí, si te permite tener diferentes podcasts, tal vez puedes hacer puedes hacer un podcast de cada tema que te interesa, o por qué no hacer un podcast sobre tecnología y educación y rock. Para mí va todo de la mano. Estoy segura que le puedes buscar la vuelta. Cualquier cosa, si no, después preguntame, pero tecnología y educación ya es un podcast, por ejemplo. Y seguro le puedes meter algo rockero.
¿Cuál es el formato de podcast que es más atractivo para el público en este momento? Bueno, al público en general, sobre todo en Argentina, no sé de qué país sos, en general le gusta más todo lo que son las conversaciones y las entrevistas. A mí en lo personal me gusta más el storytelling, pero bueno, ahora es lo que más se está consumiendo porque también es más sencillo de hacer. Te sentás, consigues un micrófono, le preguntas cosas a otra persona y no lleva tanta producción, entonces ahí lo que yo digo es, si van a hacer entrevistas, no sé, que no sean preguntas googleadas o algo como muy básico, traten de buscarle la vuelta y sacarle el jugo al entrevistado. No tomé nada de agua. Micrófonos para el celu, te voy a ser honesto, nunca usé uno, así que no sé decirte marcas, pero hay unos que se llaman corbateros, que son como los que se ponen acá, que se ponen los periodistas y se pueden enganchar en el cosito. Sé buenas marcas de micrófonos de este estilo, como, bueno, obviamente Sony, Blue, Audio-Técnica, Samsung, Samsung. Bueno, hay un montón después. Ahora me las olvidé, pero después me escriben y se las paso. A ver. Mis podcasts no están en iVoox. Me parece que sí están en iVoox porque cuando vos los subís a Apple Podcast creo que te los recomparte. Gatocracia sobre gatitos y cultura pop, lo chivié toda la presentación. Y después el otro se llama Está bien, no estar bien, que habla justamente de salud mental, dolores crónicos, qué pasa cuando no te sentís bien y el entorno te dice, no, tenés que estar bien, no puede ser que estés mal. No sé, bueno, habla de temas que son un poco complejos para desarrollar ahora, pero está muy bueno y nació en cuarentena porque justamente Gabuleta, mi amiga, ella vive en la casa y tiene una cuestión de agorafobia que ahora con la pandemia no puede salir, pero si no hay pandemia tampoco sale mucho de la casa. Entonces nació desde esa necesidad de compartir y que no sean tabú las cuestiones de salud mental. No sé si hay alguna otra pregunta. La última que vi es la de iVoox. Listo. Bueno, ahí queda mi mail, queda mi @ en Twitter e Instagram, que es Andy Cookier. Perdón si hablé muy rápido, pero quería contarles todo. Muchas gracias por estar ahí y me contactan cuando quieran. Y si hacen un podcast después de esta charla, por favor avísenme porque nada más lindo que saber que les sirvió. Besos. Si tenés entre 18 y 31 años, abrí tu cuenta gratis y online y sacá tu tarjeta de débito You con ahorros pensados para vos, seguros para la bici, celu o instrumentos y mucho más.